Avui en la nit entrevistarem Xavier Prunés, especialista en estratègia de negocis i director d'Exteria, una empresa especialitzada en internacionalització de negocis. Prunés és professor MBA en escoles de negocis i conferenciant internacional a Iberoamèrica. Ha estat en més de 45 països i 350 ciutats del món i ha realitzat més de 100 projectes amb grans empreses. És enginyer en electrònica industrial, format a Ford d'Espanya i assessor d'empreses. Xavier Prunés, bona nit. Hola, bona nit. 45 països està vostè. Més o menys, per ahí. Què s'ha passat tota la vida a l'avió? Sí. N'hi ha que eixir d'Espanya a fer negocis? Absolutamente que sí. Es una necesidad porque el mundo está globalizado y entonces ya no es suficiente exportar, tenemos que estar. Els valencians som exportadors natos, portem des de fa molts anys anar a vendre per el món, però no sé si sabem fer-ho en aquests moments. La exportación de la Comunidad Valenciana respecto a su PIB es del 20%. Lo que pasa es que decir es un porcentaje de PIB con bajo valor añadido, ¿no? Sabemos exportar, pero sí, producto, pero no sabemos internacionalizarnos, nos falta estrategia. Què vol dir això d'internacionalització? Internacionalizarse de una empresa es estar en un país de forma continua y tener unas ventas continuas. Quiere decir que hay un recorrido continuo y uno se consolida en un país. Porque exportar de vez en cuando no es estar internacionalizado. Però tenim productes per anar a vendre aquests puestos? Tenemos producto, pero no tenemos marca, no tenemos posicionamiento. Cualquiera de esos productos, porque son tradicionales de la Comunidad Valenciana, el mueble, pues en cualquier país pueden hacer un mueble, ni la calidad ni la innovación es suficiente, porque esos también lo pueden hacer, estos países. Zapatos, pues más de lo mismo, son sectores tradicionales. Nos ha faltado anticiparnos, trabajar bien las marcas y no estar especulando con las exportaciones de ferias y cosas así. A veure, vostè diu anticipar-se. Està dient vostè que tenim que detectar el que vol el client de la Índia, de Xina o de Brasil, que estàvem per davant, i entonces començar a fabricar el que ell vol, o fer una marca per lo que ell vol. Bueno, los mercados se dividen en tres grandes zonas, ¿no? Es decir, los mercados de bajo precio, los mercados de diferenciación y los mercados de lujo, ¿no? Es decir, el mercado del medio no existe, porque ahí es el más complicado y ahí todo el mundo se equivoca, ¿no? ¿Vale? Entonces las empresas valencianas se tienen que enfocar a esa tipología. Es decir, tenemos ejemplos de empresas del calzado, Picolinos, por ejemplo, que es una empresa muy bien enfocada, ¿de acuerdo? Tenemos empresas, evidentemente, Porcelanosa, del Taurell. I què tenen que fer les nostres empreses, entonces? Perquè si vostè diu que el producte no serveix, què té que fer l'empresari que vol anar a exportar fora? Desarrollar una estrategia. Sin estrategia, es decir, vamos a decir, esto es como, es decir, el Barça ¿por qué ha ganado? ¿Vale? Porque el Barça tiene una estrategia. ¿Cuál ha sido la estrategia del Barça? Es decir, pues viene del cruyffismo, ¿no? Y que Guardiola pues lo ha continuado. Es decir, si tú tienes la pelota, el contrario no la tiene. Eso es una estrategia. ¿Cuál es el producto? Xavi, Messi, Iniesta, etc. Y el Barça con esa estrategia, ¿qué hace? Un juego a su favor. Y gana quien hace un juego a su favor, no quien juega mejor. Por tanto, el mejor es quien hace un juego a su favor. Y es una estrategia competitiva. Per citar un exemple, IKEA té estratègia i no té producte? Y IKEA basa todo en una estrategia. Es decir, como decía antes, es decir, están el mercado del precio, el mercado de la diferenciación y el mercado de lujo. Y entre esas estrategias hay pequeños matices. IKEA tiene una estrategia híbrida, ¿no? Combina el precio, ¿de acuerdo?, con un producto bueno, ¿correcto?, a un mercado masivo. Es una empresa internacionalizada. Y tiene una estrategia, evidentemente, porque la estrategia lo que te hace es proteger el valor añadido del producto. Repassant el que vostè diu, jo compte que per a fer aquesta internacionalització, fer aquesta estratègia, me fan falta recursos, materials, matèria prima, recursos econòmics, financiació, qualitat humana, o sigui, capacitat humana, marca i logística. Molt de tir per fer estratègia, ¿no? Es decir, eso es muy operativo. O sea, es decir, lo que hace falta es talento. Ahí está la clave de todo. Es decir, tener la intención, que es querer ser competitivo. Es decir, aportar valor al mercado. El problema de la Comunidad Valenciana es
como decíamos al principio, el bajo valor añadido de su PIB o sector tradicional, ¿no? Franquiciar es una estrategia de internalización que cuando, por ejemplo, yo no tengo los recursos internos suficientes, busco franquiciados en el exterior. Aliar-me amb tercers? Es una forma de alianza estratégica como la franquicia, ¿de acuerdo? Como por ejemplo en la cual entra la joint venture, que es hacer una sociedad conjunta en un país de destino tercero. Però enterar-me sobretot què està passant fora, no? Evidentemente, es decir, vamos a ver, esto lo que no puede ser es como el viaje de Colón, es decir, cuando... A ver lo que he dicho. Sí, porque es decir, que ahí diferenciamos lo de la exportación y la internalización, ¿no? Es decir, vamos a ver, cuando Colón supuestamente se va a América, no sabía dónde iba, cuando llegó no sabía dónde estaba y cuando volvió a España no supo explicar qué había descubierto. Claro. Claro, la diferencia es que estaba todo por explotar, ahora está todo mucho más saturado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, es decir, lo que hay que tener claro que hoy en día se tiene información, o sea, la información está en la red y tal. Lo que pasa es que luego hay que saber interpretar la información de un país. Ojo, porque esto es clave, pero es solo el 10%. Es decir, uno que ha viajado mucho y ha batallado mucho en este caso, es decir, el 80% del éxito, de que una empresa tenga éxito en el mercado internacional, es cómo hueles a un país, qué quieren, cómo lloran, por qué ríen. Esto es fundamental. Es decir, no se puede hacer una empresa si uno no ha volteado por el mundo. Esto es clave. Senyor Prunés, i si fem totes aquestes coses, vostè me garantitza que la meva empresa eixirà avant? Yo le garantizo que con una estrategia bien reflexionada y bien seleccionados los mercados, el éxito es bastante alto. O sea, mi experiencia me dice eso y tenemos que cambiar de paradigmas dentro de nuestra comunidad. Fíjate que una empresa sin estrategia es capaz de cualquier cosa y eso no es éxito. Senyor Prunés, moltes gràcies. Moltes gràcies. Tenim que plantejar-se l'estratègia per a tot. Molt bé, moltes gràcies.